y de la contractibilidad. Ahora, la precarga es todo ese volumen sanguíneo que llega desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, una vez que llega ese volumen al ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que está almacenada ahí antes de la contracción es la precarga, ¿ya? Por otro lado, la poscarga es la presión contra la que tiene que luchar esa sangre para poder ser eyectada. Entonces, tú tienes un corazón que tiene sus cuatro cavidades, ¿ya? Y aquí está la aorta. Aquí está la aorta. Bien, bien amorfa, pero está. Entonces, tú tienes la sangre aquí, es tu precarga, y aquí dentro de la aorta hay una presión, ¿ya? Usualmente esa presión es de 70, 70 a 80 milímetros de mercurio. Entonces, esta sangre, para poder ser eyectada, tiene que vencer esa presión, la presión que hay aquí. Y esa es la poscarga. Es la presión que tiene que vencer la sangre desde el ventrículo para poder lograr ser eyectada e ir a la circulación sistémica. Ahora, lo tercero que regula el volumen sistólico es la contractilidad. O sea, es la fuerza con la que el músculo cardíaco va a eyectar esa sangre que está aquí. Entonces yo hago una pregunta. Si yo tengo mi poscarga disminuida, ¿será más o menos fácil para mi corazón, o sea, para mi ventrículo izquierdo, eyectar esa sangre? Necesito una respuesta para poder seguir. No, no será bueno. No, O sea, si, como que el volumen es muy poco, o sea, como que no se puede inyectar con tanta fuerza hacia la aorta. no, no, no. A ver, ¿qué entendiste tú que es poscarga? La presión con la que vence desde el ventrículo hasta la aorta, para poder mandarla así a la circulación sistémica. Mm, No, la poscarga es una presión que hay en la aorta que hay que vencer. Es como que la poscarga fuera un muro, ¿ya? Entre más grande ese muro, la sangre no puede pasar. Entonces, si esa poscarga disminuye, ¿es más fácil para mi sangre pasar o no? Imagina que la poscarga es un muro. Si la poscarga disminuye, ¿es más fácil o más difícil pasar para mi sangre? ¿Aló? Necesito una respuesta de alguien, de las demás personas. Sí sería más fácil pasar. Ya. Si mi precarga, ya, si mi precarga está disminuida, ¿mi volumen sistólico aumenta o baja, Doménica? Te bajaría. Bajaría porque si hay menos precarga, o sea, menos sangre en el ventrículo, hay menos volumen sistólico, o sea, volumen eyectado. Es como que
no sé, tuvieras, ya, como si tuvieras, aquí un contenedor con agua, ya. Mientras más agua, ya, y aquí tienes una salida para esa agua, ya. Entonces, mientras más aguas tengas, mayor agua va a salir, más cantidad de agua va a salir. Pero si tienes menos cantidad de agua, va a salir menos sangre. O sea, el volumen sistólico, el volumen eyectado va a ser menor. Por favor, si no están entendiendo, tienen que decirme, por favor, para volver a explicarlo. Porque esto depende de la farmacología de la insuficiencia cardíaca. Mm, ¿Todo bien? Ya. Ahora, ya hablamos de que tres factores regulan el volumen sistólico: la precarga, la poscarga y la contractilidad miocárdica. Ahora, la poscarga también tiene otro nombre y se van a dar cuenta cuando lean su libro que se llama resistencia vascular periférica. Entonces, siempre que vean el término resistencia vascular periférica, piensen es poscarga. Si te dicen disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la poscarga. Entonces, tienen que acordarse siempre de eso, porque en una pregunta, si es una prueba escrita, no sé, si les preguntan, tal fármaco y disminuye la poscarga, yo qué sé, ya. Y en tu libro tú leíste que sí, que disminuye la resistencia vascular periférica. Tú dices, chucha, esta vaina no decía en el libro, si poscarga, precarga, no. Pero la resistencia vascular periférica a la larga es lo mismo que la poscarga, entonces no hay diferencia. Ahora, ya habiendo visto como que lo básico sobre terminología fisiológica, ahora debemos entender la diferencia entre una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Alguien aquí me diría cuál es la diferencia entre esas dos? Que eso lo ven en fisiopatología con el doctor Segale. Este, eh, Kevin Morales. La diferencia, La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? la cardíaca izquierda va a estar afectada principalmente de lo que sería el flujo sanguíneo hacia la aorta, entonces va a haber regresión de la poscarga, va a haber retroceso de la sangre. Mientras que Va en a la haber un derecha, flujo retrógrado. y en cuanto a la derecha, va a haber se puede formar, ¿cómo se llama? Edema pulmonar. No, en cuando es derecha es un edema periférico. Periférico. Ok. Entonces, aquí yo tengo un gran corazón. Tengo un corazón feo, pero lo tengo. Tengo ahí y tengo ahí. Este es mi ventrículo izquierdo, ¿no? Y por aquí se va la aorta. Acá. Y aquí yo tengo mi ventrículo derecho. Y por aquí, por la arteria pulmonar, se van los pulmones. Si yo tengo una insuficiencia del ventrículo izquierdo, esa sangre se va a ir hacia mi aurícula izquierda. Y cuando se va a mi aurícula izquierda también se va a llenar y va a crear un flujo retrógrado hacia mis pulmones.
a través de las denominadas venas pulmonares. Se van hacia mis pulmones y es ahí donde van a causarme un edema pulmonar. Por eso es que va a haber la fatiga, por eso es que va a haber la disnea. Ahora, si tengo una insuficiencia cardíaca derecha, va a haber flujo hacia mi aurícula derecha, porque la sangre no se va, es incapaz de irse a través de la arteria pulmonar, y se me regresa a mi aurícula derecha. ¿Y qué hay antes de mi aurícula derecha? Pues está en la vena cava superior e inferior. Entonces, esta sangre se va para acá. Y si se va para acá, ¿qué me causa? Me causa edema periférico, me puede causar hepatomegalia, me puede causar esplenomegalia, varices esofágicas, ascitis. ¿Qué más me puede causar? Bueno, bueno, también me puede causar lo que es eh, toxicidad sanguínea, debido a que la sangre no llega, debido a que este flujo hacia las venas llegará también al hígado, va a causar aquí una hipertensión del sistema porta, y si hay una hipertensión del sistema porta, la sangre que ingresa al hígado para poder eh, ser metabolizada no logra llegar, se regresa y va a haber vamos a tener intoxicación sanguínea, intoxicación hematológica. Pero bueno, eso no importa ahorita porque a la larga esto es fármaco. Entonces, ya habiendo entendido eso, habiendo entendido los conceptos básicos de poscarga, precarga, contractibilidad, que cuándo es una insuficiencia cardíaca izquierda, cuándo es una insuficiencia cardíaca derecha, eh, ya podemos pasar a lo siguiente, y es a los fármacos. Dentro de los fármacos que vamos a encontrar para la insuficiencia cardíaca están los YECA, los ARA2, los beta bloqueantes, los diuréticos, los antagonistas de la aldosterona o diuréticos ahorradores de potasio. Ah, vamos a encontrar fármacos como digitálicos como la digoxina y también ¿cómo era que se llamaban? Mm, bueno, no me acuerdo, pero en sí los últimos fármacos son los cardiotónicos. Esos son los de último uso en la insuficiencia cardíaca. Los YECA son fármacos que se encargan de inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Y como ya sabemos, la enzima convertidora de angiotensina actúa en la angiotensina 1 para convertirla en angiotensina 2 con la finalidad de poder secretar aldosterona y aumentar la absorción de sodio y agua. Y con eso aumentar la presión arterial. Entonces, al inhibir la enzima convertidora de angiotensina, se inhibe todo este proceso y disminuye la presión arterial. Lo que sucede con los YECA es que, aparte de disminuir la presión arterial, tiene un montón de funciones. Y es que también van a disminuir la inactivación de bradicinina. La bradicinina es un vasodilatador. Sí, qué horrible es escribir aquí. Bueno, es un vasodilatador. Y como ya habíamos recordado, en insuficiencia cardíaca, lo que tratamos de hacer es disminuir el gasto cardíaco. Y para disminuir nuestro gasto cardíaco, pues es importante disminuir la poscarga o la resistencia vascular periférica. Entonces, si vasodilatamos, va a disminuir, la presión.
Entonces, los YECA van a disminuir un montón de cosas. Van a disminuir la resistencia vascular, va a disminuir la secreción de adrenalina, van a disminuir la inactivación de bradicinina, ahí su efecto vasodilatador, y van a disminuir el remodelado cardíaco. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, inhibir la retención de sodio y agua también. Y aumentar bueno, según Wallen, puede aumentar el gasto cardíaco, pero en realidad no, simplemente que este, disminuye la poscarga y por tal motivo pues dicen que disminuye el gasto cardíaco, pero no necesariamente. Ah, y disminuir la presión sistólica. En sí, los YECA son fármacos de primera elección para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ya habíamos visto, ¿no? De menos de 40, de 41 a 49, etcétera. Sintomática y asintomática. Entonces, los YECA son fármacos que generalmente vamos a utilizar en un paciente con, con insuficiencia cardíaca este, de tipo crónica, debido a que en una crisis aguda va a ser ineficaz, no va a tener la potencia necesaria como para, no sé, tenemos un paciente hematizado, la- la- los IECA no van a tener esa acción. Pero todos estos fármacos que van a estar terminados en IL, como el captopril, el anapril, el fosinopril, lisinopril, ramipril, son fármacos que vamos a poder utilizar en, en la insuficiencia cardíaca. Pero es eficaz entender que fármacos como el captopril y el fosinopril son especiales, debido a que los IECA tenemos que tener cuidado al usarlo en pacientes renales y en pacientes hepáticos, debido al metabolismo de los fármacos inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. Por eso es que el captopril es de elección en hepáticos, en pacientes hepáticos, y el fosinopril es de elección en pacientes renales. De ahí, en cuanto a efectos secundarios, es importante conocer que como el YECA puede disminuir la presión arterial, también puede causar hipotensión postural, por eso hay que tener cuidado en pacientes que son hipotensos, cuidados en insuficiencia renal, puede causar hipopotasemia debido a, a sus efectos sobre la aldosterona, puede causarme angioedema debido a que, recordemos, tiene un efecto vasodilatador al inhibir la disminución de bradicinina. Bradicinina es un vasodilatador. Su efecto más molesto, que es la tos seca, por eso recomendaciones a un paciente al que le vas a dar IECAS, decirle que de ley va a tener tos seca y eso puede llegar a ser muy molesto. En ocasiones puede desaparecer, en otras ocasiones no va a desaparecer, va a ser molesto y vamos a tener que cambiar a otro tipo de medicamentos. De ahí también está que tiene efectos fetotóxicos. Eh, y hablando de efectos fetotóxicos, ¿alguien de aquí, no sé, de casualidad, sabe cuál es el fármaco para la presión arterial de elección en mujeres embarazadas? Cualquier persona. El alfa-metildopa. El alfa-metildopa es el fármaco de elección para hipertensión arterial en mujeres embarazadas, aunque también pueden usar atenolol.
pero alfa-metildopa es el primero. De ahí están los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que son medicamentos que van a ser más selectivos que los YECA debido a que actúan en un punto más avanzado de la cadena de renina-angiotensina-aldosterona, porque van a antagonizar a los receptores de la angiotensina 2, produciendo que no realicen efectos y no se logre la liberación de aldosterona. Entonces, además de que son más selectivos y son más potentes, también que hay que inducir que no va a influir en bradicinina. Entonces, los ARA2 no van a tener tanto efecto vasodilatador en el paciente debido a esto. Eh, por tal motivo, debido a que no hay bradicinina, no va a haber molestias por tos, porque la bradicinina es el causante de que exista esa tos seca tediosa para el paciente. Y además, como no va a haber un vasodilatador, no va a haber angioedema. Entonces el paciente no va a presentar ese tipo de situaciones o manifestaciones. También está contraindicado en el embarazo. Y entre los ejemplos de fármacos de ARA2, todos terminan en sartán, que son losartán, valsartán, telmisartán, candesartán. Y los efectos son los mismos que los YECA, excepto por tos o angioedema. Entonces, hasta ahora todo está entendido. Cualquier persona que me pueda decir que no ha entendido algo o que necesita saber algo que ha leído y no ha entendido, me lo puede decir. No. Bueno. De ahí, el siguiente grupo de fármacos son los antagonistas del aldosterona. Lo que sucede con los antagonistas del aldosterona es que también los vamos a encontrar en los fármacos para la angina de pecho, porque son también diuréticos o son denominados como diuréticos ahorradores de potasio. Y ya vamos a entender por qué. Los antagonistas de aldosterona son mayormente utilizados en cardiopatías avanzadas. Y lo que sucede es que van a estimular, sí, mayormente a la angiotensina 2, pero va a haber más depuración de aldosterona. Entonces, por tal motivo, van a ahorrar el potasio. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a antagonizar los receptores de aldosterona y de esta forma previenen la reabsorción de sodio. Y recordemos que cuando hay reabsorción de sodio, va a salir potasio. Entonces va también a prevenir la secreción de potasio. Por eso es que se llama diurético ahorrador de potasio. Porque sí, no va a haber reabsorción de sodio, ¿verdad? Es verdad, porque el paciente va a seguir orinando, pero se va a encargar de que el potasio no sea excretado junto con la orina y esto sea ideal para un paciente con hipopotasemia. Pero también es importante, no sé, en alguna práctica pedir los electrolitos de mi paciente, cómo están los niveles de potasio, cómo están mis niveles de sodio, para poder ver qué fármaco voy a utilizar de acuerdo a la sintomatología o situación de mi paciente. Entonces, vamos a tener dos fármacos, la espironolactona y la epleronona.
Lo que sucede es que la espironolactona, entre sus efectos adversos, tiene efectos adversos como ginecomastia, porque es un efecto androgénico, o irregularidades menstruales, o disminución del líbido, o disfunción eréctil, cosas así. Mientras que la epleronona tiene menos de estos efectos. Es un fármaco mejor porque tiene el mismo sistema, el mismo mecanismo de acción, pero no me va a presentar todos estos síntomas adversos, estas reacciones adversas que sí me presenta la espironolactona. Lo que sucede con la epleronona es que no hay en el país. No sé, supongo que algún hospital privado, pero lo que usualmente se usa es la espironolactona. Ese es el antagonista del aldosterona utilizado en nuestro país. Su uso, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada. Entonces lo podemos utilizar en insuficiencia cardíaca crónica. No es tan efectivo usarla este, en una insuficiencia cardíaca aguda. Así que ya saben, si en sus prácticas con el doctor Grumel les llegan a poner este tipo de cosas, no la usen para una insuficiencia cardíaca aguda. Úsenla ya para tratamiento después, yo qué sé. Si es que mi paciente tiene problemas de potasio y cosas así. Pero de ahí es para insuficiencia cardíaca crónica. De los beta bloqueantes, el nombre mismo lo dice, son bloqueadores de los beta-adrenoreceptores. Lo que sucede es que los beta bloqueantes pueden actuar en el corazón y pueden actuar en los riñones. Entonces, a nivel del corazón, lo que va a hacer es bloquear estos receptores beta 1 y si se bloquean los receptores beta 1, van a estar disminuidas las cuatro propiedades este, principales del corazón, que son inotropismo, cronotropismo, vasmotropismo, dromotropismo. Entonces, los beta bloqueantes van a actuar sobre estas cuatro propiedades. Entonces, si, mm, si estos fármacos actúan sobre los receptores beta 1, ya, y una de las propiedades del corazón es el inotropismo es contractibilidad. Y si disminuye la contractibilidad, hay disminución del volumen sistólico. Y si hay disminución del volumen sistólico, porque entonces hay disminución del gasto cardíaco. Porque recordemos que gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, disminuye contractividad, disminuye volumen sistólico, disminuye gasto cardíaco. También actúa sobre el cronotropismo. Si actúa sobre el cronotropismo, que es la frecuencia cardíaca, si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. Y entonces, por tal motivo, esa disminución de gasto cardíaco me va a llevar a una disminución de la presión arterial, pero a su vez, como es mi paciente, tiene una insuficiencia cardíaca, mi plan de tratamiento es disminuir el gasto cardíaco. Entonces, el beta bloqueante como tratamiento crónico para un paciente con insuficiencia cardíaca me sirve. ¿Qué más? También van a actuar sobre los beta 1 adrenoreceptores del riñón, que es donde se produce la renina. Entonces, si bloquea esos receptores, disminuye la producción de renina. Y recordemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sin renina no hay angiotensina 1, no hay angiotensina 2, entonces hay disminución de angiotensina 2. Y como hay disminución de angiotensina 2, y alguien me puede decir, Lady Trujillo, ¿me puedes decir qué hacía la angiotensina 2? Era la que aumentaba
aldosterona y había más agua ahí. Por eso producía el edema. No, aumentaba la presión. Ya. Pero sí, sí puede llegar a haber edema por eso. De ahí, entonces, si hay disminución de la angiotensina 2, llega a haber menos vasoconstricción. Y si hay menos vasoconstricción, se supone entonces que hay menos resistencia vascular periférica. Entonces hay menos resistencia vascular periférica, disminución de la presión arterial. Y como hay menos resistencia vascular periférica, la sangre del corazón se va por la aorta con mayor facilidad o se va por la arteria pulmonar con mayor facilidad porque no tiene que luchar contra una presión tan alta. Entonces, eso es bueno para nuestro paciente con insuficiencia cardíaca por este efecto. A su vez, también ese efecto sobre la angiotensina 2 me disminuye la aldosterona, me disminuye la retención de sodio, me disminuye el volumen sanguíneo, y si hay disminución de volumen sanguíneo, hay disminución del gasto cardíaco y hay disminución de la presión arterial sistólica. Ahora, los beta bloqueantes son fármacos que van a afectar tanto receptores beta 1 y beta 2. Por eso es que se han desarrollado beta bloqueantes que son selectivos y otros que son menos selectivos. Ya. Pero antes de entrar a eso, ¿cuál es el mecanismo de acción? Si es que les pregunto al doctor Brummel, porque siempre pregunta por mecanismo de acción, porque a él lo que le importa es la farmacología. Los beta bloqueantes actúan sobre los receptores beta y que pueden estar en el corazón o en el riñón, y de esta manera disminuyen el gasto cardíaco o disminuyen la renina, disminuyen la angiotensina 2, entonces disminuye mi resistencia vascular periférica, que también disminuye el gasto cardíaco, o disminuye la aldosterona y el volumen sanguíneo, entonces hay también disminución del gasto cardíaco, y actúa de esa manera en mi paciente con insuficiencia cardíaca. Además, los beta bloqueantes van a invertir el remodelado cardíaco. El remodelado cardíaco es un cambio celular bueno, no, el remodelado cardíaco es la hipertrofia que pueden sufrir las células cardíacas. ¿Por qué? Porque si la sangre no puede ser eyectada, ¿qué va a hacer mi corazón? ¿Qué va a hacer mi ventrículo? Mi ventrículo necesita meterle más ñeque, meterle más fuerza. Entonces, al igual que el músculo esquelético, mientras más ejercicio hace el músculo cardíaco, más crece, más crece. Y a ese crecimiento se le conoce como remodelado cardíaco. Entonces, los beta bloqueantes, además de disminuir el gasto cardíaco y lo que sea, también van a invertir ese remodelado, van a disminuir la muerte celular bueno, y si hablo de invertir remodelado cardíaco, pues que va a disminuir la hipertrofia cardíaca. Ahora, los beta bloqueantes no se usan en insuficiencia cardíaca aguda exacerbada, no sirven para eso, como los anteriormente mencionados. O sea, los ARA2 tampoco sirven para eso, los YECA tampoco sirven para eso, los antagonistas de la aldosterona tampoco sirven para eso, y los beta bloqueantes tampoco son una excepción. No van a servir en insuficiencias cardíacas agudas, pero sí en insuficiencias cardíacas estables. Los fármacos más usados para insuficiencia cardíaca que son beta bloqueantes son tres. Son el carvedilol, el bisoprolol y el metoprolol. ¿Qué sucede? El carvedilol puede actuar en receptores alfa 1 y en receptores beta. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que estos beta no es que solo es uno, también van a actuar en los receptores
beta 1 y en los receptores beta 2. Entonces, ¿quién me dice qué ocurre si el carvedilol bloquea los receptores beta 2, que como conocemos están en los pulmones? ¿Quién me puede decir eso? Mm, Doménica, ¿me puedes decir eso? No era de que había menor contractibilidad en el corazón, si hay un bloqueo en los receptores beta 2, B2. No, no. Hay menor contractividad cuando es en los beta 1. ¿Por qué? Los receptores beta, ya, hay dos ya. Dejémoslo en que hay dos, para no confundirnos mucho. Hay receptores beta 1 y beta 2. Los beta 1 están en el corazón. Los beta 2 están en los pulmones. Ahí viene la tráquea y eso. Ya. Entonces, los receptores beta 2 son broncodilatadores, ¿ya? Son para mantener nuestros bronquios dilatados. Cuando tú utilizas un beta bloqueante, como el carvedilol, que no es selectivo, entonces puede actuar en beta 1 y beta 2, puede actuar en los pulmones, a nivel de bronquios, bloqueando los beta 2 que son para broncodilatar. Pero si yo bloqueo un broncodilatador, lo que voy a provocar es broncoconstricción. Entonces, yo voy a bloquear esos bronquios. Por eso es que estos fármacos beta bloqueantes, al menos los que no son selectivos, no son para personas con asma o con EPOC, porque hay riesgo de que mi paciente entre en una crisis asmática y muera debido a la broncoconstricción, porque no va a poder pasar aire por ahí. Doménica, ¿sí me entendiste o necesitas como que diga otra cosa? O te explico no. No, sí, te entendí. Gracias. Entonces yo te pregunto de nuevo, ¿dónde están los receptores beta 2? En los bronquios, sí, ¿verdad? Bronquios, pulmones, Ya. ¿Los receptores beta 1 dónde están? en el corazón. Ya. Entonces, si yo bloqueo los receptores beta 1, ¿qué voy a causar? Ahí sí sería la disminución de la contractibilidad del corazón. Ya, ¿qué más? Aparte de contractibilidad. Este, eh, no sé, no La sé, frecuencia. la frecuencia o La el frecuencia. flujo también, que hay un mayor flujo periférico, creo que es. No. ¿O sí? ¿No? Ujú. Resistencia perfecta. Ah, ya. Sí, pero eso es en los beta 1 de los riñones. Eso es qué feos riñones. Pero bueno, aguanta. Ya, lo que sucede es que aquí fue mi error. También pueden estar en los riñones, ya. Entonces, si actúa sobre los beta 1, tú me dijiste, actúa sobre las 4 propiedades del corazón, ¿verdad?
¿Mande? Sí, te dije eso. Ya. Kevin Morales. Morales. Mande. Si actúa sobre los receptores beta 1 en los riñones, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los beta bloqueantes? Pues aumentar lo que sería en los riñones. Sí, ¿qué se produce en los riñones, Kevin? La renina, Ya, la renina. La renina, entonces, si este bloquea los receptores beta 1 en los riñones, ¿qué va a hacer? inhibir la secreción de De la renina. De renina. renina. Está bien. Entonces, si hay disminución de renina, hay disminución de angiotensina 2 y como dijeron, hay disminución de resistencia vascular, hay disminución de aldosterona y bueno, eso me lleva a disminución del gasto cardíaco. Ahora, ¿por qué aquí anoté que el carvedilol también actúa en receptores alfa 1? Porque esto también puede salir en el examen. De los 3 fármacos que vamos a ver para insuficiencia cardíaca, porque son 3, el carvedilol es el único de estos 3 que tiene acción alfa 1, ¿ya? Entonces, bloquea los receptores alfa 1. ¿Y quién me puede decir dónde están los receptores alfa 1? Ah, Jeremy Acosta. ¿No está? Lady Trujillo. Tampoco. No sé, están en la periferia. Va a actuar, los receptores alfa 1 están en los vasos. Están en los vasos. Entonces, si actúa bloqueando alfa 1, Lady, ¿qué va a hacer? Si los alfa 1 son para vasoconstricción y yo los bloqueo, ¿qué va a haber? Aumento de la presión. No. El vaso, los vasos sanguíneos tienen receptores alfa 1. Y esos receptores alfa 1 producen vasoconstricción. Si yo los bloqueo, ¿qué ocurre? O sea, no hay vasoconstricción. ¿Y Siquiera qué hay es lo contrario a vasoconstricción? vasodilatación. Exacto. Tienen que manejar todo esto. Ok. Entonces voy a borrar todo. Voy a preguntar de nuevo. A ver. Tommy, ¿estás? Tommy, no estás. Gabriela Tello, ¿estás? Sí. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Gracias por responder rápido. Eh, ya, a ver, una pregunta. ¿Por qué si yo uso carvedilol, que no es selectivo, que es un beta bloqueante no selectivo, ¿por qué no puedo usarlo en asma, en pacientes con asma o EPOC?
Porque, a ver, A ver, ¿quién va a responder? Ponte, Tommy. ¿Qué cosa? porque se constriñen los bronquios. Hay broncoconstricción. Broncoconstricción, ajá. Exacto. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre qué receptores, Tommy. Si no es si no es selectivo, ¿sobre qué receptores va a actuar para que haya esa broncoconstricción? Beta. Sí, receptores beta 2 ley. A ver. ¿Por qué? Siguiente pregunta. ¿Por qué si yo uso un beta bloqueante y esta va para para Gabriela? ¿Por qué si yo uso un beta bloqueante en una persona bradicárdica, es contraproducente? ¿Por qué es contraproducente? Espera, estoy pensando. A ver, primero analiza. ¿Los beta bloqueantes actúan sobre qué receptores? Beta 1 y 2. Ya, beta 1, beta 2. Ahora, ¿los receptores beta 1 en dónde están? Aparte de los riñones. En el corazón, creo que habían dicho. Ya, en el corazón. Y si bloquea los receptores beta 1 del corazón, ¿qué cosa va a impedir? O sea, ¿qué va a disminuir? ¿O sobre qué va a actuar? Mm, que llega menos sangre. O sea, No. porque. No, o sea. Lo que va a hacer es que va a actuar sobre las 4 propiedades del corazón: cronotropismo, inotropismo, patmotropismo y dromotropismo. Va a actuar sobre esas 4. Una de ellas es la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo disminuyo la frecuencia cardíaca de mi paciente, ¿cómo va a estar mi paciente, Gabriela? Perdón, ¿puedes repetir? Es que me. Que si yo actúo sobre los beta 1 del corazón y a su vez esto actúa sobre la frecuencia cardíaca disminuyéndola, ¿cómo va a estar mi paciente? Fatigado. Bradicárdico. Ah, sí. Ah, bueno, sí. Eso. Bradicárdico, o sea, va a tener la frecuencia cardíaca disminuida por niveles normales. De ahí lo otro importante son los fármacos que sí son selectivos, como bisoprolol y metoprolol. Recuerden, en las prácticas, sí, ustedes van a poder decir, no, doctor, yo utilizo un beta bloqueante cardioselectivo, selectivo beta 1, como el bisoprolol o metoprolol, en mi paciente con asma. No, para Brumel eso está mal, no lo hagan. Sí lo puedes hacer, pero le tienes que dar seguimiento al paciente. Entonces, si el doctor Brummel les pone un caso clínico a un paciente asmático, a un paciente con EPOC, o un paciente fumador de años, que ya de por sí, ya desde ahí tú dices, este hijo de puta tiene EPOC. Entonces, eviten decir que van a usar beta bloqueantes. No lo usen. No usen beta bloqueantes en esos pacientes. Tampoco en pacientes que sean bradicárdicos, porque le van a bajar más su frecuencia cardíaca, ni tampoco en pacientes que tengan valvulopatías periféricas, tampoco. También cuidado con los diabéticos. Si les ponen que es un paciente diabético, tengan cuidado, porque un paciente diabético que esté siendo tratado con insulina, tengan cuidado porque el uso de beta bloqueantes concomitantes con insulina puede producir hipoglicemia prolongada. Entonces, beta bloqueantes no en asma, no en asma, no en EPOC,
no en diabetes, no en bradicárdicos. No los usen en esos pacientes. Si Brummel les pone eso, no los usen, porque seguramente van a tener cero. Y aunque traten de defenderse, no van a poder, van a tener cero. No lo hagan. Traten de acordarse de otros fármacos, como los antagonistas de la aldosterona, los ARA2, los IEC, que sí pueden utilizarlos en ese tipo de pacientes. Si Brummel les llega a decir que sí, que un paciente que vuelve porque está presentando mucha tos, ¿qué hago? ¿Qué es lo que está causando el problema? Los IECA, porque los IECA causan tos seca. Y aquí viene una pregunta. Una pregunta para... ¿Quién quiere responder la siguiente pregunta? De los que están aquí. Alguien que quiera practicar. Nadie. Yo lo elijo entonces. Ya, está bien. Tommy, vas a responder a la siguiente. ¿Está bien? Tommy, ¿se puedes hablar? A ver, pregunta. Este, ¿por qué, por qué un YECA produce tos seca? Si la sabes, bacán. Si no la sabes, tú dime y yo la digo. No hay problema. No, no la sé, no la sé. Ya. Yo sí Entonces, creo. a ver, ¿por qué, Gabriela? Era porque aumentaba una... Uy, que se me fue el nombre. Aumentaba... No es una no. Uy, se me fue el nombre. Pero aumentaba una Era cosa. un péptido Sí, vasoactivo. Ya, Laura, como Laura no, dice, ajá, la bradicinina, la exacto. medicina, Esa es la respuesta. que es un La tos vasodilatante. seca, exacto, la tos seca por la disminución de la eliminación de bradicinina. Porque, ojo, no es que produce más bradicinina, sino que disminuye su eliminación. Es eso. Los betabloqueantes no la producen, por si acaso. Digo, los YECA no la producen, por si acaso. Otra pregunta. Esto es bien. Ah, ya, bueno. ¿Alguna pregunta de los tres grupos que hemos visto hasta ahora? ¿No? ¿Ninguna? Yo tengo una pregunta. Es que recién llegué, pero no escuché cuando hablaste de las Bueno, contraindicaciones continúo. valvulopatía. ¿Mandé? En las, ¿cómo se llama? En la anterior diapositiva. Esa. Ya. Es que no escuché por qué no se le daba a, a los que tenían valvulopatía periférica. Los que tienen valvulopatías periféricas. Valvulopatías periféricas. Mm, A ver si son vasodilatadores, que selectivos, transfer ahí. Esa pregunta te la voy a tener guardada yo. Te voy a responder después. Bien. ¿Alguna otra? Para entender por qué. ¿Ninguna? Es que en sí el libro tampoco lo dice. Patías periféricas. Está bien. ¿Hola? ¿Qué pasó? Nada, está bien.
A ver, ya, bueno, lo siguiente que vamos a ver son diuréticos. Y ahí se tienen que acordar de todo el recorrido de reabsorción y secreción desde, desde el glomérulo. Entonces tienen que acordarse del filtrado glomerular. Pero, o sea, tampoco es que es tanto, simplemente tienen que acordarse en qué parte de los túbulos van a actuar cada fármaco. Por ejemplo, diuréticos de ASA, en el ASA es en el ascendente, por eso se llaman diuréticos de ASA. O diuréticos osmóticos, en el ASA es en el descendente, pero que, bueno, en realidad los diuréticos osmóticos no se usan en insuficiencia cardíaca. Los únicos que van a haber en insuficiencia cardíaca son tres, que son los antagonistas de la aldosterona, que ya los vimos, que son la espironolactona y la epleronona, los diuréticos de ASA, como la furosemida, y los diuréticos tiacídicos también los van a ver aquí, como la hidroclorotiazida y la clortalidona, que son los más modernos, porque en sí el más antiguo de diuréticos tiacídicos es la clortiazida, pero que clorotiazida que ya no se usa porque la hidroclorotiazida es mucho más potente y de paso la clortalidona es mucho más potente que la hidroclorotiazida. Pero bueno, eso aún no lo vamos a topar. Primero vamos a ir de poco en poco. ¿No? Pero seguro, ninguna pregunta de los temas anteriores. Algo que no haya quedado claro. Dígamelo ahorita. No se pongan a estudiar eso por su cuenta porque van a perder tiempo, como que pensando, porque me pasó a mí. Y, y a veces hay preguntas en los exámenes en los que tienes que razonar. Este, otras que no, pero hay muchas que sí. Bueno, algo que me está olvidando de efectos adversos. No. Mm, ya. Creo que ya sé por qué no se puede utilizar en valvulopatías periféricas. Este, Gabriela. No se puede utilizar en valvulopatías periféricas debido a que, según como yo lo entiendo, si tiene un efecto, por ejemplo, en el inotropismo, o sea, en la contractilidad, y de paso tienes, por ejemplo, una insuficiencia aórtica, si tú coges y usas un beta bloqueante para una insuficiencia aórtica, tu corazón, o sea, tu ventrículo izquierdo, al tener eh, la contractilidad disminuida, no va a tener la fuerza suficiente para eyectar ese contenido de sangre que hay en su corazón. Por eso es que no es adecuado, porque si tú tienes una insuficiencia aórtica, se supone que no está llegando suficiente sangre hacia la circulación sistémica desde tu ventrículo izquierdo. Entonces, peor aún si vas a disminuir la contractibilidad. Bueno, los diuréticos. El fin de los diuréticos mm, es disminuir una sobrecarga volumétrica, ya sea por la disminución del retorno venoso, o sea, la precarga, o por la disminución del trabajo cardíaco, o la disminución de la demanda de oxígeno, disminución de poscarga, o sea, la presión contra la que se enfrenta el ventrículo izquierdo, y también que causa una disminución de presión arterial. Lo que va a hacer el diurético es coger y sacar agua del cuerpo, disminuir líquidos y de esa forma disminuir cualquier tipo de edema, cualquier tipo de sobrecarga volumétrica que esté afectando a mi paciente. Los más conocidos o más usados de los diuréticos son los diuréticos de ASA y los diuréticos tiacídicos. Y también están los
antagonistas de la aldosterona, también llamados diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cómo lo vemos en esta lista? Antagonistas de aldosterona son ahorradores, que es que es ahorrador de potasio. También están los diuréticos de asa, que actúan sobre el asa ascendente del asa de Henle, y los tiazidas, que actúan sobre... ¿Dónde está? Tiazidas de asa, diuréticos, acción diurética... Ya, aquí está. Sobre el túbulo contorneado distal. Entonces, también les pueden preguntar eso en examen, que sobre qué parte de los túbulos actúan los diuréticos tiazidas sobre el túbulo contorneado distal. Los diuréticos de asa, sobre qué parte actúan sobre el asa de Henle ascendente. ¿Ya? ¿Cuál otra? Los antagonistas de la aldosterona, que son ahorradores de potasio, ¿sobre dónde van a actuar? El túbulo y conducto recolector, ya al final. Entonces, esos son los tres lugares de acción de los tres diferentes tipos de diuréticos que vamos a utilizar en insuficiencia cardíaca. Diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa y diuréticos ahorradores de potasio, pero principalmente antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona. Acuérdense siempre de la espironolactona, porque en un caso o en alguna pregunta de examen les pueden poner que un paciente se encuentra con niveles de potasio disminuidos. Y si tú le llegas a meter un diurético de asa o un diurético tiacídico, lo más probable es que ese paciente le dé una hipopotasemia y entre en shock y se muera. Ahora, los diuréticos de asa, el prototipo que vamos a utilizar para este tipo de fármacos es la furosemida. Siempre acuérdense de la furosemida. Caso de paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, llega a urgencias, bla, 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 hay que usar furosemida. ¿Por qué? Porque ya, y de paso te dice el paciente está todo hematizado, furosemida. Furosemida a la vena, furosemida intravenosa. Hay otros que son más modernos como la bumetanida y la torsemida, que se están empezando a utilizar más porque tienen efectos más potentes y más efectos más potentes. Pero quédense con la furosemida cuando les pregunten en un examen. No se centren tanto en estos dos, céntrense más en este de aquí, en la furosemida. Lo sé, yo ya lo vi, ya estuve ahí. Siempre se usa furosemida cuando mi paciente está todo hematizado. Si mi paciente no está hematizado, como que ilógico tener que usar furosemida. ¿Para qué le vas a quitar líquidos al paciente? El man no necesita eso. Además de que cuando hablamos de diuréticos de asa, miren la cantidad de volumen de orina que va a eliminar. Es de todos los diuréticos el que más volumen urinario saca del cuerpo, produce. Y ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los diuréticos de asa? Lo que van a hacer es que van a inhibir el cotransporte de sodio, potasio, cloro en la membrana luminal. ¿En dónde? En el asa ascendente de Henle. ¿Ya? Entonces, estos diuréticos actúan en el asa ascendente de Henle, inhiben ese cotransportador de sodio, potasio, cloro. ¿Para qué? Para para evitar la reabsorción de agua y que todo salga excretado por la orina. Entonces, se va sodio, se va agua y se va cloro. O sea, por eso es que aquí te dice, ¿excreción de qué? Los diuréticos de asa excretan sodio, excretan potasio, excretan en pequeñas cantidades magnesio, en grandes cantidades excretan calcio, cloro en pequeñas cantidades. El bicarbonato, en cambio, deja de secretarse, entonces me puede producir una alcalosis debido a aumento de los niveles de bicarbonato. Ojo.
Y hay disminución de la excreción de ácido úrico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Si les llega a preguntar al doctor Brummel, inhibir el cotransporte de sodio, potasio, cloro en la membrana luminal del tramo ascendente de la asa de Henle. Es el diurético es el diurético de acción más fuerte y más comúnmente usado en casos de insuficiencia cardíaca congestiva aguda. Eh, Cosas que pueden preguntar así a lo loco en preguntas escritas, fármacos que van a disminuir la acción de los diuréticos de asa, los AINE. ¿Y por qué los AINE? Porque los AINES inhiben la producción de prostaglandinas, prostaglandinas renales. Y ya, pues entonces se reduce el flujo de sangre renal. ¿Qué más me puede causar para qué lo voy a usar? Ya saben, en casos de edema pulmonar, edema periférico. Efectos adversos, como estoy sacando líquido de mi cuerpo, obviamente efecto adverso prevalente, hipovolemia aguda. Si estoy sacando potasio de mi cuerpo, hipopotasemia, que es peligroso. También estoy sacando algo de magnesio de mi cuerpo, hipomagnesemia, hiperuricemia, porque porque estoy secretando menos ácido úrico por la orina. Entonces, se va a retener ese ácido úrico en sangre. Y ahí está la hiperuricemia. La ototoxicidad, ojo, esta aquí fijo. Esto muchas veces es fijo, pregunta de examen, un efecto adverso preponderante de los diuréticos de asa, ototoxicidad. Entonces, este cuadro aquí, que ven aquí, hasta aquí, esto de aquí, es esencial que lo entiendan, lo analicen y digan. Ya, pues, este actúa sobre sodio, potasio, cloro. Hay más excreción de sodio, más excreción de potasio, más excreción de cloro, pero también más excreción de calcio, más excreción de magnesio. Hay, y hay menos excreción de ácido úrico y bicarbonato. Entonces, para que tengan en cuenta, razonar en un momento de un examen y no acordarse todo de memoria. Efecto que si te dice en un examen que un efecto adverso de los diuréticos de asa es hiperpotasemia, no, pues si actúa sobre la bomba sodio-potasio, cloro, sobre el cotransporte de sodio-potasio-cloro, entonces hay más eliminación de potasio, y si hay eliminación de potasio, hay hipopotasemia. Si hay eliminación de magnesio, hay hipomagnesemia. Si estoy botando líquidos, hay hipovolemia. Y acuérdense de la ototoxicidad, siempre acuérdense de eso. Diuréticos tiacidas, estos aquí en cambio son menormente usados. Esto para la práctica les va a servir muy poco, muy poco. Afectan al túbulo contorneado distal, o sea, trabajan ahí. Son medicamentos de techo bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, aunque tú aumentes la dosis de esos diuréticos tiacidas, va a ser muy difícil aumentar su efecto diurético. Es muy complicado. Entonces, para eso utiliza diurético de asa. Más fácil. ¿Cuáles son? Hidroclorotiazida y clortalidona. Mecanismo de acción: disminuye reabsorción de sodio por inhibición de la bomba sodio-cloro. También los efectos de los AINE van a inhibir su acción, van a disminuir su acción. Y los efectos adversos es que los diuréticos tiacidas me pueden llevar a hiperglucemia. Ojo con eso. Ya, ahora ya estamos terminando esto. ¿Alguna pregunta sobre esos dos diuréticos? Hola. No, ninguna. Ya, entonces me voy a preguntar. Eh,
Kevin Morales, ¿estás? Hola, sí. Ya, a ver. Dime tres diuréticos que se puedan utilizar en insuficiencia cardíaca. Les digo que se puede decir insuficiencia cardíaca. Ajá, tres Ahí, diuréticos. la furosemida. Ya, pero dime los grupos. A los grupos. Ujú, Están los de ASA, ya, están los de ASA y están los del tubo contorneado distal. ya, ¿y cuáles son los del tubo contorneado distal? Las tiacidas. Ajá, las tiacidas. Y falta uno. Los del tubo No, con- las del tubo de la... contor- no, no. contorneado El- proximal. ¿Qué hablas de las del túbulo colector? Ajá. Ya, ¿y cómo se llaman esos? Recolectores se llaman. Ahí no me acuerdo. Se llaman diuréticos ahorradores de potasio. Aliéticos ahora de potasio. Aquí. Ya, y el único de esos diuréticos ahorradores de potasio que sirve mejor en insuficiencia cardíaca son los antagonistas de la... Antagonistas de la aldosterona. Exacto, antagonistas de la aldosterona. Dime un antagonista de la aldosterona. Un antagonista de la aldosterona. ¿Mande? Un antagonista de la aldosterona. A ver. No, son receptores, ¿verdad? No. Epleronona. Ya, el pleronona. Ya, pero recuerda siempre, la espironolactona es el que se usa aquí en el país. Espironolactona es la primera. Ajá. Doménica Suárez, Sí, dime. pregunta. A ver, Dime. mm, Dime un efecto adverso an- androgénico de la espironolactona. Efecto adverso androgénico. la ginecomastia. Ya. Otro. Uno más. Este, no me acuerdo. Creo que había uno de algo con la menstruación, ¿no era? Sí, sí, sí. Había uno. Es- mm, mm, Puede, mm. puede causar amenorrea. 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 Y asimismo puede causar galactorrea y asimismo puede causar disminución de la libido y disfunción eréctil. Recuerden siempre eso. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra pregunta para... Bueno, Gabriel, ¿quieres participar? Ya. Este, ya a ver, diurético de asa, diurético tiacídico. ¿Dónde actúa la furosemida? ¿En qué zona del túbulo? En el túbulo furosemida. ¿Cuál? La furosemida. La furosemida. En la asa ascendente de Henle, a nivel de la bomba Ya. sodio, potasio, cloro. El inhibe el cotrans. O sea, El contra. no es una bomba, es un cotransporte de sodio, potasio, cloro. Cotransporte. Ahí no digas bomba. Cotransporte de sodio, potasio, cloro. Inhibe el cotransporte. Ya, otra pregunta para Lady Trujillo. Dime. Sí.
Y a ver, ¿qué te puedo preguntar? Dime un efecto fijo. Dime un efecto adverso de los diuréticos de asa. Más fácil. Hipovolemia, hipopotasemia, o sea, está disminuido. Ya, ¿qué más? Dime más. Ah, ototoxicidad. No me acuerdo. A ver, espera. Sí, ototoxicidad sí es. Ajá, pero no me acuerdo. O sea, eran varios. Era hipopotasemia, totoxicidad, Sí, hipovolemia. Había otros hipovolemia. más, pero no me acuerdo. Ya, eso igual lo tienes que estudiar. Pero lo principal, ya sabes, si actúa sodio, potasio, cloro, y bueno, también hay disminución de magnesio, por si acaso. Hipomagnesemia también. Bueno, X. Gabriela Tello. Ujú. Dime, ¿qué familia? mm, Dime qué familia de fármacos disminuyen la acción de los diuréticos de asa y los diuréticos tiacídicos. Unos fármacos que disminuyen su acción. Los AINE. Los AIM. Exactamente. Listo. Ya. Mm, Furosemida, inyectable u oral. Alguien ahorita, en una emergencia. Intravenoso. Para enterar. Para enterar intravenosa. Listo. Hay una sola presentación de furosemida, son ampollas de 20 miligramos, creo. Pero eso no les van a tomar, eso no importa. Bueno, ahora vamos a hablar de estos fármacos aquí que se llaman inhibidores del receptor angiotensina neprisilina. Ya ver, presten atención. La neprisilina, ya, esta vaina es una enzima, ¿ya? Usualmente la función de la neprisilina es degradar péptidos vasoactivos. ¿Y qué son péptidos vasoactivos? Pues ejemplos, angiotensina 1, angiotensina 2, bradicinina o péptidos natriuréticos como el péptido natriurético auricular, péptido natriurético cerebral y así. Entonces, usualmente la neprisilina degrada estos péptidos, pero las farmacéuticas crearon un fármaco que son inhibidores de neprisilina, ¿ya? Que se encargan de inhibir este, esto de aquí, o sea, inhibir la acción de la neprisilina. Pero ¿qué sucede? Que al, al, al inhibir la degradación de la bradicinina, ya, había mucha más vasodilatación. Entonces, cuando se producía esta vasodilatación, la reacción del cuerpo era este, disminuir, era aumentar la presión, ¿ya? Y a su vez, el aumento de bradicinina, como es un vasodilatador, me podía causar angioedema, ¿ya? Entonces, las farmacéuticas dijeron, no, pues, puta, ya, el fármaco bacán, inhibe degradación de péptidos vasoactivos. Entonces, va a haber más bradicinina, eso es bueno para la insuficiencia cardíaca, chévere, bacán. Pero ¿qué ocurre? Que había una alta probabilidad de angioedema. Entonces, ese efecto adverso, que es como lo que estamos viendo aquí, si ven todos esos pliegues, por ejemplo, cómo están los labios, la piel, miren las comisuras aquí, una cara hinchada. Entonces, horrible. ¿Quién iba a querer estar así? Entonces lo que hicieron fue mezclarla con
otro tipo de fármaco. Bueno, digamos, yo estoy ahí y digo, ya, pues mezclémoslo con un YECA para, para contrarrestar. No, pues no sirve. No es que el YECA tiene acción de inhibir la eliminación de bradicinina. Peor aún, pues, aumenta mucho más la bradicinina. Entonces la respuesta era mezclarla con un BRA, con un ARA2, con un antagonista del receptor de angiotensina. Entonces, ya pues, se mezcló el inhibidor de la nepricilina más el inhibidor receptor de angiotensina y ahí se disminuía la posibilidad de angioedema. Este fármaco se llamó sacubitrilo valsartán. Es el único fármaco de esta familia, no tiene que aprenderse otro, es sacubitrilo valsartán. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a producir natriuresis, diuresis, o sea que va a disminuir el líquido en el cuerpo, va a disminuir sodio en el cuerpo, va a producir vasodilatación debido a la potenciación de la bradicinina y va a inhibir la fibrosis del músculo cardíaco. Entonces, va a evitar ese remodelado cardíaco. En sí, la terapia actual que se maneja para la insuficiencia cardíaca incluye mucho este fármaco. Incluye un beta bloqueante más sacubitrilo valsartán. Debido a todas las ramas que cubre este fármaco y a sus efectos adversos que son menores. De todo modo, les voy anticipando que en las prácticas con el doctor Brummel, al parecer nunca van a topar este fármaco. O sea, yo nunca lo mencioné, él nunca lo mencionó. Él se centró más en hablar de los fármacos que hemos visto hasta ahora, que son los YECARA2, antagonistas de la aldosterona beta bloqueantes, diuréticos de asa, tiacídicos, ya. Pero él nunca mencionó estos fármacos. Simplemente se los estoy diciendo por si les preguntan algo. Este fármaco trabaja de esta forma. Esto es su efecto adverso más grave es la angioedema. Y fuera de eso no tiene muchos efectos adversos contrario. Por eso es un grandísimo fármaco. Es un fármaco relativamente nuevo en comparación a los YECA, los ARA. Sacubitrilo valsartán. Un vasodilatador mezclado con un ARA2. ¿Ya? Esto de acá, a ver, ya, wait, me salió. Ya. Estos de acá que son bloqueadores de canal con compuerta de nucleótido cíclico activado con hiperpolarización. Esta vaina, el doctor Brummel. No, les pregunto porque me dijeron que ya les dieron esta clase. ¿El doctor Brummel les tocó este fármaco? Chicos, hola. Creo que no. No, nunca lo tocó. No, no, Te no. puedo decirlo como No, Nunca lo no. mencionó. Ya. Bueno, este fármaco aquí, o sea, yo digo que es prácticamente inservible. Este de acá, por otro lado, este de acá, el angiotensina nepricilina, ¿se los mencionó? Hola. No. Ya, bueno. Este de aquí sí sirve. Esto de aquí es nuevo en la medicina. Esto es bueno que lo sepan. Acuérdense siempre de esto. Esto de acá, no tanto, y creo que lo voy a explicar rápido. Simplemente es un fármaco que es la ivabradina. Esto de aquí va a hacer más lenta la corriente en el nódulo sinoauricular. Entonces, lo que sucede es que la frecuencia cardíaca va a disminuir debido a que va a enlentecer la corriente en el nódulo. Y de esta manera va a prolongar la duración de las contracciones miocárdicas, porque este fármaco no tiene ningún efecto sobre inotropismo,
ningún efecto sobre conducción auriculoventricular, ni de repolarización ventricular o ningún efecto en la presión auricular. Lo único que hace es enlentecer la frecuencia cardíaca para que las contracciones miocárdicas duren más. Porque recordemos que en insuficiencia cardíaca, el corazón, con la mentalidad de compensar las demandas de oxígeno del cuerpo, de los diferentes órganos, aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de bombear más sangre que no está este, siendo enviada a través de la aorta. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces este fármaco lo que hace es disminuir esa frecuencia cardíaca sin tocar nada más, solo eso, nada más. ¿Ya? Tiene metabolismo hepático, por tal motivo no se debe consumir cuando está ingiriendo medicamentos inhibidores de la 3A4, porque estos fármacos se metabolizan en citocromo P450 3A4. Efectos adversos, fenómenos luminosos, como que al inicio del tratamiento vas a empezar a ver como que todo mucho más brillante, pero eso se va con el tiempo o se va cuando disminuyes la dosis del fármaco. Así, a su vez también bradicardia, porque puta, estás bajando la frecuencia cardíaca, obviamente hay disminución de bradicardia. Y pero también la bradicardia va a disminuir si disminuyes la dosis de la ivabradina. Otros fármacos también están los vasodilatadores y venodilatadores, como que son fármacos que, por un lado, los nitratos, que van a disminuir la precarga por dilatación de vasos sanguíneos venosos, van a disminuir la resistencia arteriosa y van a disminuir la poscarga. Eh, Estos son dilatadores venosos, los nitratos. También hay dilatadores arteriales como la hidralazina. Y estos fármacos en sí se utilizan en pacientes intolerantes a IECA o a ARA2 o pacientes que necesitan más vasodilatación. Entonces, se utiliza una combinación de estos dos, o sea, de hidralazina y de nitratos. Los nitratos pueden ser, hay diferentes nitratos, como son la nitroglicerina, este, el mononitrato isosorbida, el dinitrato isosorbida. Entonces, en un paciente que sea intolerante a los IECA o los BRA, o que necesite más vasodilatación, pues mete la hidralazina más dinitrato isosorbida. Pero, ojo, que como efectos adversos va a haber cefalea, mareo y puede llegar a hipotensión debido a la excesiva vasodilatación que va a tener sobre nuestro paciente. De ahí, estos acá sí los ha topado el doctor, entonces aquí sí tienen que poner más atención. Y son cortitos. Son los fármacos inotrópicos, ¿ya? Son fármacos que van a buscar aumentar la contractibilidad miocárdica, ¿ya? Estos de aquí se utilizan en crisis agudas, de, en insuficiencia cardíaca descompensadas agudas, tanto los antagonistas de los receptores adrenérgicos beta o, o también los glucósidos digitálicos. Pa, para, pa, pa. Ya. A ver, presten atención a esto, ¿ya? ¿Cómo van a funcionar estos fármacos? Madre. A ver. ¿Por qué no me- Ah, es por esto. Ya entendí. Ya.
¿Qué van a hacer los fármacos, los glucósidos digitálicos? Que son dos, la digoxina y la dobutamida, que no sale aquí, pero yo les pongo aquí. Dobutamida. Hasta aquí, está dobut. Ok. Lo que van a hacer los glucósidos digitales es inhibir la bomba sodio-potasio, ATPasa, está aquí, ¿ya? La van a inhibir. Usualmente, cuando se utiliza la bomba, a ver, dame un minuto. Usualmente, se- usualmente en la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que sucede es que entran dos potasios a la célula y salen tres sodios, ¿no? Salen tres sodios, entran dos potasios. Ya. Sucede que al, al inhibir esta bomba, esos tres sodios que usualmente salen no van a salir y se van a quedar dentro del miocito, de la célula miocárdica. Entonces, a su vez, recordemos que hay un intercambiador sodio-calcio en un miocito, en los miocitos. Entonces, en este intercambiador, lo que sucede es que entra a la célula tres sodios y salen dos calcios, ¿ya? Cuando ya el músculo ya no está haciendo su efecto. Entran tres sodios y salen dos calcios. Ahora, yo les digo, si, y les pregunto, y necesito que me respondan, y Kevin, tú me vas a responder esto. Si yo inhibo esta bomba, ¿tengo más sodio dentro o tengo más sodio afuera? Si yo inhibo la bomba de aquí. La bomba de ahí. Sí, la bomba sodio-potasio ATPase. Tiene más sodio dentro. Ya. Y si yo tengo más sodio adentro, voy a poder, voy a tener la necesidad de meter más sodio a la célula mediante el intercambiador sodio-calcio. Si yo No, ya pues sí, tengo, hay calcio porque no, afuera. porque no lo necesito, ¿verdad? Sí, Y hay calcio entonces, afuera. entonces si yo no saco ese calcio, ¿dónde se queda ese calcio? Ah, el calcio aquí, pues en la célula. En el miocito, ¿verdad? Ajá. Y si yo tengo más calcio en una célula miocárdica, ¿qué va a haber? Mayor contracción. Exactamente, mayor contracción. Entonces, estos fármacos regulan la concentración del calcio citosólico, ¿ya? Porque aumentan la cantidad de calcio en el miocito y de tal manera aumenta la contractilidad. Que recordemos, la contractilidad es parte del volumen sistólico. Si aumenta contractilidad, aumenta volumen sistólico y si aumenta volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Disminuye el tono vagal porque está aumentando la contractilidad y disminuye la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno. ¿Por qué disminuye la frecuencia cardíaca? Porque el corazón está bombeando más fuerte y está inyectando suficiente sangre, está cubriendo las demandas, está inyectando suficiente sangre. Entonces el corazón no necesita elevar su frecuencia cardíaca porque la contractilidad está elevada, está bien. ¿Ya?
Cuando se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sintomáticos, o sea, que llegan con síntomas y que ya han tenido tratamiento. O sea, esto no es la primera elección de tratamiento. Esto es cuando ya nuestro paciente llega mal, con insuficiencia descompensada y que no ha reaccionado a ningún tipo de tratamiento. Pueden ser orales o inyectables, tanto la digoxina como la dobutamida. Y tienen eliminación intacta por vía renal. Esto, ojo, porque si es eliminación intacta por vía renal, yo no la puedo usar en pacientes renales, o al menos tengo que tener mucho cuidado de usarlo en pacientes con afecciones renales. Efectos adversos, bueno, sucede que este es el problema con la digoxina o con la dobutamida, de que su índice terapéutico es muy estrecho. Entonces, si tengo un índice terapéutico muy estrecho, aumenta el riesgo de toxicidad, mareos, vómitos, anorexias. También puede aumentar el riesgo de arritmias, tiene interacciones con verapamilo, claritromicina, amiodarona, y debo tener precaución con beta bloqueantes, verapamilo, diltiazem y corticoides. ¿Por qué? Porque estos aquí interaccionan y aumentan los niveles de diotoxina, y estos acá también, el verapamilo y el diltiazem, corticoides, beta bloqueantes. Tienes que tener precaución. No se utiliza en insuficiencia cardíaca derecha, así que ojo, si llega con edema periférico, no es para ese caso, porque no se utiliza en insuficiencia cardíaca derecha. Y si yo un día cojo, intoxico a mi paciente por error, lo que tengo que hacer es darle anticuerpos antidigoxina o darle antiarrítmicos. También, ojo, si el paciente es hipotiroideo, tiene alguna insuficiencia renal o tiene miocarditis. De ahí los beta-adrenérgicos son dobutamina y dopamina intravenosa, porque acá era digoxina y digitoxina, que es dobutamina y dopamina, que son intravenosas, las dos. Estos aumentan el trombismo y la vasodilatación por medio de aumentar el AMP cíclico, activando la proteincinasa y aumentando la entrada de calcio en las células miocárdicas. Se utiliza en insuficiencia cardíaca aguda en tratamientos intrahospitalarios. Y eso es todo con respecto a insuficiencia cardíaca. Y ya. Listo, chicos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.